Después de que una inundación destruyera su hogar, una familia se ve obligada a mudarse a uno nuevo, creyendo que sería un nuevo comienzo para ellos. Sin embargo, resultó ser un nuevo infierno, fresco y agitado, por ataques demoníacos, imágenes de pesadillas y manifestaciones aterradoras. Esta es una historia inquietante, la de la familia Smer, la cual fue acechada por una entidad maligna durante años. Fuertes inundaciones como resultado del huracán Agnes han destruido los hogares de muchas familias, y una de esas familias fue la de los Smer. La pequeña familia estaba formada por Janet, Jack y sus 4 hijos pequeños, Heather, Shannon, Karen y Don. Con su hogar destruido en el área de Wilkes-Barre, Pensilvania, sintiéndose como si hubieran sido arrancados y sacudidos como las aguas torrenciales que se llevaron su casa. Los Smer deciden mudarse temporalmente a West Piston, donde vivían actualmente los padres de Jack. Después de explicar la situación y quedarse con la pareja por un corto tiempo, se sorprendieron y finalmente fueron bendecidos cuando los padres de Jack les propusieron una idea. Habían encontrado un viejo dúplex para comprar y reparar. Los padres de Jack podrían vivir de un lado y la familia del otro. De esa manera podrían cuidarse el uno al otro y, por supuesto, pasar más tiempo juntos. Jack y Janet no estaban en condiciones de poder decidir o decir que no, y humildemente aceptaron su oferta. Pero demasiado pronto se verían confrontados con la pregunta: ¿era esta bendición realmente una maldición? Con los padres de Jack pagando para que todos se muden a la nueva casa, pronto se encuentran reubicados y viviendo en el dúplex recién comprado, ubicado en Chase Street, allí, en West Piston. Aunque la casa necesitaría algo de trabajo, el vecindario parecía amigable y atractivo, un buen lugar para formar una familia. La familia colectivamente pone sus esfuerzos en volver a pintarla, reequipar y otras reparaciones, pero en poco tiempo la casa, ligeramente deteriorada, se sentía fresca, vibrante y moderna, haciendo que la familia Smell se sienta cada vez más en casa y llenos de esperanza para el futuro. Sin embargo, esto no duraría para siempre, porque parecía que cada vez que golpeaban un martillo, cada vez que clavaban un clavo en una pared y con cada gota de pintura, despertaron algo dentro de la casa misma, algo que tal vez había estado durmiendo allí durante bastante tiempo. Durante este tiempo comenzaron a manifestarse pequeños episodios de extrañeza que al principio parecían bastante benignos. En una ocasión, Jack se encontraba ultimando el fregadero de la cocina, cuando desapareció misteriosamente el martillo que estaba utilizando. Estando prácticamente metido dentro del armario apretando las tuberías, una fuerza de origen desconocido lo empuja hacia afuera, cayendo de espaldas en medio de la cocina. Janet, mientras, se ocupaba de pintar las paredes con pintura blanca. En uno de los tabiques había una gran mancha negra, que Janet se apresuró a tapar con el rodillo. Se alejó un momento para intercambiar unas palabras con su marido, y cuando volvió, observó extrañada cómo la mancha había vuelto a aparecer otra vez sobre la pintura blanca. En otra ocasión, estando desayunando toda la familia en la cocina, la tostadora echó a arder de repente, sin estar ni siquiera enchufada. A pesar de estas pequeñas contrariedades, Janet recuerda que los primeros años en aquella casa fueron especialmente prósperos. La familia estaba integrada plenamente en la comunidad. Regularmente acudían y colaboraban con la iglesia local, ya que los Smer eran unos fervientes católicos. En esta época es cuando Janet tiene a las gemelas, Shannon y Karen. En marzo de 1985, los fenómenos comienzan a reproducirse cada vez más activamente. Un calentador que habían puesto nuevo tuvieron que cambiarlo a los 6 meses. También tuvieron que cambiar el sistema eléctrico 3 veces, ya que se incendiaban permanentemente.
y aún así las facturas que le llegaban eran astronómicas. Mary, la madre de Jack, sufre un ataque al corazón y apenas puede salir de la casa. Janet se empieza a quejar de estas circunstancias, diciendo que los contratiempos que sufre de vez en cuando la gente normal para ellos eran constantes. Una vez ella se encontraba en el sótano lavando la ropa y pudo escuchar perfectamente una voz que reconoció como la de la madre de Jack. La llamaba por su nombre, mientras que las luces no paraban de parpadear. Al subir las escaleras para responder a la llamada, comprobó que en la casa no había nadie. Intrigada por si la mujer necesitaba ayuda realmente, tocó la puerta de sus suegros. La madre de Jack le abrió la puerta con un enfado notorio, pues según ella había escuchado a Janet proferir todo tipo de palabras malsonantes. Frecuentemente se oían pasos en las escaleras, gruñidas como de cerdo, y del interior de las paredes parecían surgir violentos golpes. La puerta del baño apareció un día totalmente arañada por dentro. Los cajones de los muebles se abrían y se cerraban solos, y a veces de repente bajaba la temperatura dentro de la casa. Ni el perro pastor alemán de la familia se libraba de los ataques. Muchas noches Janet sentía entrar una niebla blanca por la ventana de su habitación y sentía que una entidad la acosaba, tocándola. Ella se sentía cada vez más inquieta e insegura dentro de su propia habitación, a lo que Jack intentaba tranquilizarla, diciéndole que era una mujer muy atareada y que quizás no debería llevar a cabo tantas tareas dentro y fuera del hogar. Mientras tanto, siguen desapareciendo objetos y reapareciendo en otros lugares de la casa. Estando Janet con sus hijas en la planta baja, puede escuchar con claridad el sonido de la ducha en la planta de arriba. Sin embargo, las niñas no oyen nada, lo que hace preguntarse a Janet si realmente no se está volviendo loca. Pero al subir a comprobar lo que estaba pasando, solo puede oír unos extraños ruidos de procedencia desconocida y verificar que todos los grifos del baño están cerrados. Es en este punto cuando Janet habla con su marido y le expresa su deseo de mudarse de esa casa. Pero Jack se opone, aludiendo a que no se lo pueden permitir económicamente. Y una vez más, Janet presencia un fenómeno extraño sin desearlo. Esta vez, cuando se disponía a hacer el planchado, una figura negra se materializa ante sus ojos y se mueve hasta desaparecer en otra habitación. En esta ocasión, su madre también fue testigo de una aparición similar en su propia casa. Convencida de que lo que está viviendo en su propio hogar tiene que tener un origen, empieza a investigar por su cuenta, visitando varias bibliotecas y archivos históricos de la localidad. Consigue averiguar que la manzana donde se encuentra su vivienda antiguamente había una mina y por eso varias casas se habían hundido en el pasado. Al retirar los restos del derrumbamiento se encontraron huesos de cerdo dispuestos en forma de un hexagrama, símbolo que según las fuentes de Janet se asocia con el demonio. Por fin, una noche, Jack Smer escucha los mismos ruidos extraños que oye su mujer y presencia cómo una mano invisible la está tocando delante de sus mismas narices. A partir de ahora, sí se tomaría en serio lo que Janet y su madre le contaban desde hacía un tiempo. El matrimonio toma la decisión de invitar al párroco de la iglesia donde acuden asiduamente con la esperanza de que pueda ayudarles en su extraña situación. Al principio, este se muestra escéptico, recomendándoles que acudan a un taller para la orientación del matrimonio. El párroco procede a bendecir las estancias de la vivienda. Durante este acto es azotado por una fuerte corriente de aire dentro de la misma casa y acaba completamente agotado. Los Smer respiran tranquilos, pero no por mucho tiempo. Ya entrados en el mes de abril, mientras una de las gemelas hacía sus deberes, apaciblemente una lámpara que pendía sobre la mesa estalla repentinamente y cae a poquísima distancia de ella. Los Smer se apresuran a pedir ayuda de nuevo, pero el párroco esta vez se rehúsa. Según él, no tiene los permisos suficientes por parte de la diócesis para tratar estos asuntos. Janet
seguía adelante con sus averiguaciones. Por suerte para ella, el matrimonio Warren, conocidos investigadores de temas paranormales y demonólogos en aquella época, acuden a la universidad local a dar una conferencia. Janet aprovecha y se acerca a ellos para pedirle ayuda desesperadamente. Los Warren no dudan de su testimonio y acceden a personarse en la casa. Antes de la visita de los Warren, Jack vive una experiencia totalmente aterradora. Mientras está viendo la tele, como solía hacer todas las noches, una entidad de cuerpo joven pero rostro anciano abusa de él sexualmente. Cuando los Warren llegan a la casa, Ed entrevista a los Smurf. Lorraine procede a inspeccionar las habitaciones. Para su sorpresa, un móvil de una habitación de las niñas se mueve solo y el armario de ese mismo cuarto desprende un desagradable olor. También puede observar la aparición de una joven ataviada con ropas de otra época. Lorraine le explica entonces que ella siente la presencia de 4 espíritus en la casa, el de una anciana que según ella es inofensivo, el de una chica joven, el espíritu de alguien que murió allí anteriormente y un demonio, que sería el que atacó a Jack. Según Lorraine, el demonio estaría utilizando a los otros 3 para destruir su matrimonio, pero no alcanzan a entender por qué. También les comenta que las reparaciones durante los primeros días o la energía de las hijas adolescentes podrían haberlos despertado. Los investigadores se ponen manos a la obra para intentar ahuyentar a los espíritus. Al provocarlos, algunos muebles, cajones y espejos crujen y experimentan pequeños movimientos. Ed Warren aprovecha para asperjar agua bendita y recitar algunas letanías. Finalmente, los Warren les advierten de que para estos casos no existe una cura. Hay que utilizar la defensa. ¿Terminaría aquí la pesadilla de los Smurf? Lamentablemente, la pesadilla no terminó para los Smurf. No solo no cesó, sino que el fenómeno se volvió aún más violento. La noche que siguió al ritual que los Warren propusieron hacer en la casa, la fuerza demoníaca atacó físicamente a una de las niñas pequeñas. Aquello ya fue demasiado. Fue entonces que la familia decidió preparar lo imprescindible y tomarse unos días de camping. Durante estos días que la familia estuvo ausente, los vecinos observaron estupefactos cómo de la casa vacía surgían gritos aterradores y se apagaban y encendían las luces a toda hora. Incluso llegaron a llamar a la policía para que registrara el inmueble, pensando que habían entrado a robar. Pero la policía no encontró nada. Mientras tanto, ni aún en el camping, los Smurf pudieron descansar tranquilos. Delante de los 8 miembros de la familia, la figura negra volvió a aparecer, sumiendo a todos en pánico. De vuelta en casa otra vez, los Warren deciden mudarse con ellos y documentar varios meses para buscar información acerca de estos 4 espíritus. Reunida dicha información, los Warren deciden contactar con el padre McKenna, quien era un exorcista sancionado por el Vaticano y había trabajado con ellos en más de 50 ocasiones. Pero esto no resultó del todo bien, debido a que la actividad paranormal aumentó más y más, se volvió cada vez más violenta y hostil. No solo permanecía en la casa, sino que estaba atada a cada uno de los miembros. Jack comenzó a experimentar horribles visiones de la criatura, incluso en su trabajo. Mientras tanto, Karen enfermó gravemente, con una fiebre que ni siquiera los médicos pudieron diagnosticar, casi llevándola al borde de la muerte. Cada noche el espíritu visitaba ahora no solo a Janet, sino también a las otras chicas de la casa. Se volvió completamente violento, causándole rasguños y cortes punzantes en su cuerpo, en momentos aleatorios a todos los miembros de la familia. Los Warren, preocupados por dicha actividad paranormal, le proponen a la familia llevar a cabo un segundo exorcismo
Una vez más, junto al padre McKenna se llevó a cabo dicho ritual, el cual esta vez fue grabado, para luego revelar en dichas grabaciones que no era solamente una entidad paranormal, sino varias entidades, de los intentos fallidos por expulsarlos. Una vez más, el exorcismo fracasó, provocando cada vez más la ira y la violencia dentro del hogar. Ya desesperada, la familia Smer decide ponerse en contacto con un programa muy popular de la época, People Are Talking, para ver si alguien en el área local podía ayudarlos. Si bien permanecieron en el anonimato durante la entrevista, este pedido de ayuda quedó sin respuestas. Pero los demonios una vez más parecían tomar represalias contra ellos por dicha exposición. Una vez más, Janet sería arrojada contra la pared y Jack experimentaría algo realmente aterrador y nuevo cuando se despertara la mañana siguiente para ir a trabajar. Antes que saliera el sol, una lluvia ligera golpeaba el cristal de las ventanas exteriores. Mientras se vestía y empezaba a recoger sus cosas para la salida de su jornada laboral, bajó las escaleras y fue recibido por una criatura repugnante y horrible. De pie y frente a la puerta había un ser monstruoso cuya cabeza casi tocaba el techo. Parecía una mezcla horrible entre un humano y un cerdo. Parado de pie sobre dos patas, gruñó fuertemente y se abalanzó sobre él. Jack tropezó, golpeándose la espalda contra la escalera. Le gruñó en la cara y desapareció. Esta manifestación perturbó y sacudió a Jack hasta la médula. Esa misma mañana, poco después de que Jack se fuera a trabajar, porque aún tenía una familia que mantener y era su único momento en que podía salir de ese infierno, Janet fue despertada poco tiempo después por una mano que atravesó su colchón y agarró la parte posterior de su cuello, atrayéndola al colchón y asfixiándola. Después de estos eventos se escucharon horribles gruñidos como los de un cerdo, provenientes de los interiores de las paredes. Agosto de 1986. Los Smell deciden dar una entrevista para el periódico Wilkes-Barre Sunday para que su experiencia llegue a más gente y así poder encontrar a alguien que los ayude a salir de dicha tormenta. Pero en lugar de que alguien leyera y acudiera de inmediato en su ayuda, su casa se transformó en una atracción turística. La prensa, los escépticos, los curiosos comenzaron a visitar la casa e incluso acampar fuera de ella. Los vecinos que habían escuchado ruidos extraños empezaron a ponerse en su contra, aludiendo que era toda una farsa de la familia para intentar ganar dinero. Ahora, con el tormento tanto dentro como fuera de su casa, una medium llamada Mary Alice Brickman se ofrece a reunirse con ellos. Una vez allí, Mary también tuvo la convicción de que había 4 entidades dentro de la casa, 3 espíritus humanos y uno que nunca había sido humano, corroborando así los dichos de Lorraine Warren. Sin embargo, ella llevaría las cosas un poco más lejos. Ella identificó a la anciana con el nombre de Abigail, al hombre asesino como Patrick, el tercero de los espíritus violento y malhumorado como la esposa de Patrick, y la cuarta entidad, por supuesto, no pudo ser identificada por su nombre, debido a que no era humano. Por supuesto, los Warren no se dieron por vencidos con la familia, sino que se acercaron a varios sacerdotes más para incluirlos en la investigación. Organizaron un exorcismo masivo de múltiples oraciones que participaron 4 sacerdotes. El padre McKenna entró por tercera y última vez. Una vez realizado dicho ritual, parecía tener sus frutos, ya que luego de 3 meses nada sucedió, todo estaba tranquilo. Pero lamentablemente, para desgracia de los Smer, cuando llegó el invierno de este año,
Cerca de la Navidad de 1986, Jack volvió a ver al monstruo, a la entidad maligna que lo había atormentado durante tantos años. Pero esta vez Jack tomó el control. Con un rosario que tenía que le habían regalado en la iglesia, rezó lo más fuerte que pudo e hizo que desapareciera y nunca más lo volvieran a ver. Sin embargo, los olores putrefactos y las manifestaciones violentas volvían y continuaban día tras día. Frustrados, desesperanzados y agotados, los Smell en este punto finalmente habían ahorrado lo suficiente para poder alejarse de ese dúplex de Chase Street y decidieron que necesitaban lo más parecido a un nuevo comienzo que pudieran conseguir. Entonces, cuando finalmente se mudaron a una ciudad completamente nueva, alejada del ridículo de la prensa. Pero como el terrible patrón mostrado antes, las entidades no estaban atadas a la casa, sino a los mismos miembros de ella. La actividad comenzó casi tan pronto como se mudaron, alojándose en su nuevo hogar. Tomaría algún tiempo, pero en 1988 la iglesia ordenó un cuarto y último exorcismo, esta vez en su nueva casa. Y esto finalmente parece haberle dado paz a la familia. Esta fue la historia real de la familia Smer. Se dice que puede ser la última película de la saga El Conjuro 4, El Último Rito. ¿Y vos, de todos los casos Warren, cuál te gustaría que sea la última película que dé el final a la saga? Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Reventá los likes, que es importantísimo para seguir creciendo. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. Shannon and Karen, whose bedroom is over here behind Lorraine. Jack and I were laying in bed talking. We had had a lot of experiences that day. And while we were talking, we heard this terrible bang. And Shannon was laying at the bottom of the landing there. Now, if you walk in my hallway or my steps, they do have a creaking noise. So that if she were to walk through the hallway, we would have heard her. Because we always know when the children are up, we can tell you who is going to the bathroom and who is walking. Shannon was not walking. We did not hear any footsteps at all. She was found at the bottom of the landing, and she did not remember how she got there. Jack?